El firmamento adoptaba tonos de naranja y rosa al despuntar el sol en el horizonte. Era una mañana extraordinaria en Jerusalén, específicamente en el Monte Calvario, donde se desarrollaba un suceso que marcaría un hito crucial en la historia. La cruz, símbolo de tortura y vergüenza, se alzaba durante uno de los episodios más trascendentales para la humanidad. La multitud que se congregaba generaba una atmósfera de anticipación y miedo. Hombres, mujeres y niños llevados por la curiosidad o la fe, y muchos, por el flujo de acontecimientos, se colocaban para atestiguar lo que estaba por acontecer. Era imposible ignorar la presencia del destino en aquel lugar. La crucifixión era una práctica común en el Imperio Romano, sin embargo, este día era especial. Algo en el aire, tal vez un susurro del viento o un cambio leve en la luz, señalaba que lo inminente no era solo la ejecución de una persona, sino un evento cargado de significado divino. Al pie de la cruz, el centurión romano, encargado de la ejecución, permanecía estoico, con una expresión que escondía su turbación interna. Aunque habituado a la brutalidad de las crucifixiones, ese día experimentaba una perturbación inusual, como si intuyera que estaba a punto de ser parte de algo monumental. Y entonces ocurrió algo celestial. ¿Qué experimentó el centurión? ¿Será que nuestro amado Señor se manifestó en ese instante y tocó al soldado? Hay numerosos enigmas sobre este relato que rara vez se indagan. Muchos ignoran lo que transcurrió ese día, que fue transformador para toda la humanidad. No dejes de compartir esta historia en WhatsApp o incluso en Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a tantos como podamos, así nosotros también seremos bendecidos, al igual que aquellos a nuestro alrededor. Volviendo al tema central, los legionarios romanos operaban con precisión militar, preparando todo para la crucifixión. El eco de los martillos clavando los clavos vibraba en el ambiente, una siniestra melodía que anticipaba la próxima agonía del condenado. Cada impacto recordaba el terrible destino que esperaba a Jesús, aquel cuya figura había atraído a algunos y enfurecido a otros. El centurión supervisaba cada aspecto, asegurándose de que todo se llevara a cabo según lo previsto. Su imponente presencia, ataviada con la armadura típica de un oficial romano, demostraba su autoridad y su habilidad para ejecutar órdenes con firmeza. Sin embargo, internamente batallaba un conflicto entre su obligación y el misterioso atractivo que sentía hacia el hombre que iban a crucificar. Jesús, en contraste, era un reflejo de serenidad en medio del tumulto. Aunque rodeado de guardias y enfrentando una muerte cruel y humillante, mantenía una calma que contrastaba marcadamente con el caos que lo rodeaba. Su mirada, llena de compasión y resolución, trascendía las circunstancias del momento. Mientras los soldados finalizaban de acondicionar el lugar, el público comenzaba a murmurar entre sí. Las emociones oscilaban entre la indignación y la devoción, creando un ambiente tenso y expectante. Cuando Jesús fue elevado en la cruz, el ambiente se transformó radicalmente. Un terremoto inesperado sacudía el suelo, como si la misma tierra rechazara el acto de violencia cometido sobre ella. La multitud alrededor del Calvario comenzó a gritar y a arrodillarse, atemorizados y asombrados por la magnitud del fenómeno. El sol, que había brillado con fuerza en las primeras horas, de repente se ensombreció, lanzando una sombra ominosa sobre la tierra. Este oscurecimiento no solo añadió dramatismo al evento, sino que también fue interpretado por muchos como un signo divino, una manifestación del disgusto celestial ante la crucifixión de quien muchos consideraban un profeta, un maestro o incluso el Hijo de Dios. El centurión, acostumbrado a la guerra y a la sangre derramada,
Encontraba estos eventos particularmente perturbadores. Nunca antes había presenciado fenómenos naturales que coincidieran con una ejecución. Este cúmulo de eventos extraordinarios solo reforzaba su percepción de que estaba presenciando algo mucho más significativo que la mera muerte de un criminal común. Entre el estruendo del terremoto y la oscuridad que envolvía el escenario, las rocas se resquebrajaban y los gritos de terror y asombro de la multitud llenaban el aire. Todo parecía converger en un clímax de intensidad emocional y espiritual que dejaría una huella indeleble en todos los presentes. El centurión, un hombre moldeado en la disciplina y rigurosidad del ejército romano, enfrentaba ese día un desafío sin precedentes. A pesar de haber presenciado numerosas ejecuciones, ninguna había resonado tan profundamente en su ser como esta. Al observar a Jesús, su conducta serena y digna comenzaba a perturbarlo profundamente. Como oficial romano, su responsabilidad era asegurar que la ejecución se llevara a cabo sin contratiempos. Pero a medida que se manifestaban sucesos sobrenaturales, su corazón estaba dividido entre la obediencia a sus órdenes y un creciente sentimiento de temor reverencial. Claramente, este no era un hombre ordinario, y el centurión empezaba a cuestionar las razones de su condena. La autoridad del centurión sobre sus subordinados era incuestionable. Sin embargo, en esos momentos, sus propias certezas empezaban a tambalear. ¿Estaba procediendo de manera correcta? ¿Cómo interpretar la oscuridad solar y los terremotos? Estas dudas lo asediaban mientras intentaba proyectar una imagen de control y determinación ante sus soldados. A medida que el condenado soportaba su padecimiento con una serenidad desconcertante, el centurión notaba cómo su acostumbrada indiferencia se transformaba en un conflicto interno profundo. Esta ejecución, a diferencia de las habituales, estaba dejando una huella indeleble en su espíritu, forzándolo a reconsiderar sus ideas sobre justicia, autoridad y lo sagrado. Mientras Jesús permanecía suspendido en la cruz, un silencio sobrecogedor dominaba el monte Calvario. El centurión, observando con atención, empezaba a reconocer en Jesús algo más que un ser humano ordinario. Algo en las expresiones de Jesús, en su forma de soportar el sufrimiento, señalaba una relación con lo divino que el centurión jamás había experimentado. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Estas palabras comenzaban a tomar forma en su mente, aunque inicialmente se resistía a ellas. Sin embargo, a medida que el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, su resistencia a aceptar esta revelación se debilitaba. ¿Cómo podría un ser humano ordinario causar tales fenómenos naturales? Este entendimiento no era sencillo para el soldado pragmático. Estaba formado para analizar el mundo desde un ángulo de disciplina y dominio, en el que las deidades parecían entidades lejanas y a menudo apáticas. No obstante, la figura de Jesús y los sucesos que lo circundaban sugerían una realidad más perturbadora y cercana, la de un Dios que padecía junto a y por los seres humanos. Al ver cómo Jesús exhalaba su último aliento, el centurión no podía ignorar que estaba ante un momento crucial. Esto no era meramente una ejecución, era un evento cargado de profundo significado espiritual, un sacrificio que resonaba a través del universo, y él, un mero oficial romano, había sido partícipe de esto. La crucifixión de Jesús no era un acontecimiento más, y esto se hacía evidente para todos los asistentes, especialmente para el centurión. Mientras Jesús soportaba en la cruz su manera de enfrentar el odio y el dolor con una dignidad imperturbable, revelaba algo más allá de la simple resistencia humana. Indicaba una fuente de poder divino. Los eventos sobrenaturales que ocurrían durante su muerte, como la oscuridad en pleno día y los terremotos,
actuaban como testimonios místicos de la naturaleza verdadera de su muerte. Estos fenómenos eran interpretados por muchos, incluido el centurión, como indicativos celestiales que confirmaban la unicidad del crucificado. Entre la multitud, el miedo y la admiración se entrelazaban. Algunos lloraban, otros oraban y muchos observaban atónitos, cuestionándose si estaban presenciando una manifestación de la ira divina. Para el centurión, cada uno de estos elementos reforzaba la noción de que estaba ante un evento de proporciones cósmicas. Conforme Jesús articulaba sus últimas palabras, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», la profundidad de su mensaje y su fallecimiento vibraba fuertemente en el alma del centurión. Este gesto de perdón ante el dolor extremo era algo que nunca había imaginado ni comprendido completamente, marcando un antes y un después en su vida. El centurión, observador directo de la crucifixión, se sentía profundamente afectado por los acontecimientos del día. Al presenciar cómo Jesús afrontaba su muerte inminente con una paz sobrehumana, empezaba a desarrollar un creciente respeto y veneración hacia este ser excepcional. Su entrenamiento militar no lo había preparado para enfrentar el dilema espiritual que ahora lo embargaba. La firmeza de Jesús, su dignidad ante la adversidad y los signos sobrenaturales que lo rodeaban contribuían a un cambio drástico en la percepción del centurión sobre lo divino y el propósito sagrado. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, exclamaba en voz alta, una revelación que sorprendía tanto a sus hombres como a él mismo. Esta declaración no era solamente un reconocimiento de la identidad de Jesús, sino también el reflejo de la transformación interna que experimentaba el centurión. Este reconocimiento significaba un punto de inflexión para el centurión. Ya no podía percibir el mundo igual. Su existencia había cambiado de forma irreversible por lo que había presenciado y escuchado. Ahora se enfrentaba a un futuro incierto, consciente de que su trayectoria estaría marcada indeleblemente por este encuentro con lo divino. Mientras Jesús sufría en la cruz, los soldados a su pie procedieron a lanzar sortes por sus vestiduras, una práctica común para los ejecutados. Esta acción, aunque rutinaria, se cargó de significado en el contexto de la crucifixión, cumpliendo la profecía bíblica que decía: «Repartieron mis vestidos entre ellos, y sobre mi ropa echaron suertes». Salmo 22:18. El centurión observaba, quizás por primera vez, cuestionando la moralidad de tal acto. Aunque era parte del procedimiento estándar, el contexto de este evento le daba un aire de crueldad y deshumanización que no pasaba desapercibido para él ni para los otros testigos. Este acto de lanzar sortes también servía como un recordatorio sombrío de la humanidad de Jesús. A pesar de su divinidad percibida, fue sometido a los mismos rituales y deshonras que cualquier otro criminal. Un contraste poderoso que no se perdía en aquellos que estaban presentes. Finalmente, aquel instante expuso la desconexión entre los militares y el acontecimiento trascendental que presenciaban. Mientras ellos se ocupaban de repartir las ropas, se desencadenaba un suceso de gran profundidad espiritual. Algo que el centurión comenzaba a comprender completamente, marcando un hito crucial en su evolución espiritual. Mientras Jesús pendía de la cruz, su mutismo resonaba tan fuerte como cualquier exclamación de dolor. Ese mutismo no denotaba sumisión, sino una dignidad firme frente a la adversidad extrema. Observado por todos, incluido el centurión, Jesús enfrentaba su destino con una serenidad que parecía superar lo humano. El centurión, habituado a los gritos y lamentos de los ejecutados, hallaba en el mutismo de Jesús un poder desconcertante. Un mutismo que manifestaba aceptación, un objetivo superior,
y una conexión profunda con lo divino, algo que el centurión empezaba a reconocer como real y palpable. A pesar del evidente sufrimiento físico, Jesús sostenía su cabeza alta. Sus ojos ocasionalmente recorrían la multitud y se detenían en los rostros de aquellos que había amado y educado. Este era un hombre que, incluso en el momento de su ejecución, seguía transmitiendo lecciones de amor y perdón, un comportamiento que confundía a aquellos que esperaban señales de debilidad o desesperación. Su postura en la cruz se convertía en un testimonio silencioso pero expresivo de su esencia y misión. Para el centurión y muchos otros allí presentes, la manera en que Jesús afrontaba la muerte era una clara prueba de su naturaleza extraordinaria y su conexión profunda con una autoridad divina que parecía guiarlo hasta el final. Incluso mientras los clavos atravesaban sus manos y pies, Jesús mostraba una resistencia que sobrepasaba lo habitualmente comprendido. Esta fortaleza no era meramente física, sino también espiritual, reflejando su completa dedicación a la voluntad de su Padre. A través de su padecimiento, Jesús no solo cumplía las profecías, sino que también evidenciaba su rol como el Mesías sacrificado para la redención de la humanidad. El centurión observaba, cada vez más seguro de la singularidad de Jesús. La manera en que Jesús abordaba la muerte difería radicalmente de todo lo que había visto durante sus años de servicio. En él no había rastros de odio o venganza, solo amor y perdón, incluso hacia aquellos que le causaban dolor. Esta actitud impulsaba una reflexión profunda en todos los observadores, desafiando sus ideas previas sobre el poder y la autoridad. Jesús, en su momento más vulnerable, mostraba un tipo de poder que no emanaba de la fuerza física, sino de la pureza de su espíritu y la autenticidad de su mensaje. La tranquilidad imperturbable de Jesús brillaba como un faro de luz en la oscuridad del odio y la crueldad. Su disposición para padecer y morir por sus convicciones dejaba claro que su mensaje de amor y redención era algo por lo que estaba dispuesto a pagar el precio más alto, inspirando a otros a mirar más allá de lo terrenal hacia lo eterno. Durante su juicio, Jesús enfrentó a acusaciones confusas y contradictorias. Los líderes religiosos y ancianos buscaban ansiosamente un motivo para condenarlo, pero Jesús respondía con un mutismo que frecuentemente desconcertaba a sus acusadores. Su mutismo no era una admisión de culpabilidad, sino un reflejo de su paz interior y su confianza en la justicia divina. Ante Pilato, Jesús mostraba una compostura que contrastaba notablemente con la agitación de la multitud y la indecisión del gobernador. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Jesús, afirmando su identidad, respondió de una manera que reflejaba su profundo conocimiento de su destino. Mi reino no es de este mundo. Este intercambio no solo destacaba la misión espiritual de Jesús, sino que también subrayaba la incapacidad de las autoridades terrenales de entender su reino. La naturaleza de su reino, no basada en el poder terrenal, sino en la verdad y justicia divinas, desafiaba las normas políticas y religiosas de su tiempo. El juicio de Jesús, plagado de injusticias y manipulaciones, no solo revelaba las falencias del sistema judicial de la época, sino también la integridad y la resolución de Jesús al enfrentar tales adversidades. A pesar de la hostilidad y los testimonios falsos, mantenía una actitud que resonaba con dignidad y verdad, marcando un fuerte contraste con la debilidad moral de sus acusadores. El silencio de Jesús durante su juicio era tan elocuente como cualquier declaración. Ante acusaciones infundadas y provocaciones constantes, optó por no defenderse vehementemente, sino que se mantuvo sereno, confiando plenamente en su misión y en el plan divino.
Este silencio no era de resignación, sino de una autoridad espiritual profunda que desconcertaba a quienes esperaban su reacción. Este enfoque tranquilo y mesurado desconcertaba tanto a sus acusadores como a la multitud. En un mundo donde la defensa apasionada y la retórica eran norma en los juicios, la calma de Jesús destacaba, indicando un conocimiento y una conexión con algo mucho más grande que las estructuras de poder temporal. En este silencio, Jesús comunicaba una poderosa lección sobre la fuerza de la paciencia y la resistencia. Su disposición a aceptar sufrimiento sin represalia demostraba un control y una fuerza interior que muchos de sus seguidores encontrarían inspiradora. Era una demostración palpable de su enseñanza de volver la otra mejilla, vivida en primera persona ante los ojos del mundo. La elección de Jesús de permanecer en silencio frente a la injusticia resonaba como un desafío a las expectativas y convenciones de su tiempo. Era un acto de resistencia no violenta que subrayaba la profundidad de su compromiso con sus principios y su fe inquebrantable en su Padre Celestial. A medida que las horas transcurrían y el padecimiento de Jesús se agravaba, su calma persistía claramente. Pese a la severidad física de la crucifixión, él mantenía una serenidad que sorprendía a muchos de los que observaban. Esta paz no derivaba de la apatía, sino de una sólida creencia en la justicia de su cometido y en el fin último de su sacrificio. La habilidad de Jesús para pronunciar palabras de perdón en medio de la agonía, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», resaltaba su carácter excepcional y su misión. Estas palabras no solo revelaban su compasión sin límites, sino también su dedicación a los valores que había enseñado durante su vida. La compostura de Jesús frente a la muerte actuaba como un testimonio conmovedor para todos los presentes, incluido el centurión. Este comportamiento extraordinario motivaba tanto a sus seguidores como a algunos que anteriormente dudaban de él. Su tranquilidad ante el dolor extremo evidenciaba su vínculo divino y su autoridad espiritual. La manera en que Jesús aceptaba su destino no solo desconcertaba a quienes lo crucificaban, sino que también sembraba semillas de fe en aquellos que hallaban significado en sus palabras. En sus momentos finales, Jesús personificaba el núcleo de sus enseñanzas, demostrando que el verdadero poder se encuentra en el amor incondicional y el sacrificio por otros, un legado que perduraría a través de las épocas. Mientras Jesús pendía de la cruz, uno de los instantes más sobrecogedores fue su disposición a perdonar a quienes lo crucificaban. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», proclamaba, sus palabras resonando en el silencio que rodeaba el monte Gólgota. Esta manifestación de clemencia en medio del tormento atónito a muchos de los presentes, incluido el centurión. Esta actitud de perdón no era solo un gesto de nobleza, reflejaba el núcleo del mensaje y la misión de Jesús. Incluso en sus últimos instantes permanecía leal a sus principios sobre amor y perdón, evidenciando que sus palabras no eran solo teóricas, sino preceptos por los cuales estaba dispuesto a vivir y morir. La muchedumbre que observaba empezaba a experimentar una mezcla de desconcierto y admiración. Algunos lloraban, otros oraban y muchos replanteaban sus propias convicciones y acciones. La capacidad de Jesús para perdonar, incluso en condiciones tan extremas, representaba un reto directo a las costumbres de venganza y represalia predominantes en la sociedad. Este acto de clemencia en la cruz se transformaría en uno de los momentos más emotivos y recordados de la crucifixión, dejando una huella indeleble en todos los que lo atestiguaban. Para el centurión, esto representaba la demostración de una fortaleza y autoridad moral que superaba cualquier cosa que hubiese visto en su carrera militar.
Los sucesos de aquel día impactaban profundamente al centurión. La amalgama de signos sobrenaturales, la actitud resuelta de Jesús y su último gesto de clemencia provocaban un momento de intensa reflexión y duda espiritual en el alma del soldado romano. El centurión empezaba a replantear no solo sus creencias anteriores sobre el poder y la justicia, sino también su papel en la ejecución de un hombre que ahora se revelaba como algo más que un mero delincuente. Este conflicto interno representaba un cambio sin precedentes para él, acostumbrado como estaba a seguir órdenes sin cuestionar. A medida que el día transcurría y los eventos se desarrollaban, el centurión sentía que su visión del mundo se transformaba. La autoridad y la dignidad con las que Jesús enfrentó su muerte desafiaban la imagen de un criminal. Esto le hacía replantear la posible divinidad de Jesús, una idea que anteriormente habría descartado sin consideración. La transformación del centurión se evidenciaba en su comportamiento y decisiones futuras. Este día no solo cambiaba su percepción sobre Jesús, sino que también alteraba el curso de su vida, empujándolo hacia una búsqueda de comprensión y redención que nunca habría imaginado antes de este encuentro crucial. El oscurecimiento del cielo y el terremoto que sucedieron durante la crucifixión de Jesús fueron interpretados por muchos, incluido el centurión, como señales divinas. La naturaleza parecía responder a la magnitud del evento, un fenómeno que rara vez se había vinculado con la ejecución de un criminal ordinario. La oscuridad que se cernía sobre la tierra era particularmente simbólica. En las tradiciones judía y cristiana, la oscuridad frecuentemente simboliza momentos de juicio divino o la presencia de Dios. Para quienes estaban presentes, este cambio repentino en el ambiente añadía un elemento de temor y asombro, intensificando la atmósfera ya tensa del lugar. El terremoto, por su parte, era visto como una manifestación física de la conmoción celestial ante la injusticia de la crucifixión. Este tipo de evento natural, coincidiendo precisamente con la muerte de Jesús, fortalecía la idea de que lo que ocurría tenía una relevancia cósmica, mucho más allá de la mera ejecución de un hombre. A medida que los acontecimientos se sucedían y la agonía de Jesús se intensificaba, la percepción del centurión y otros testigos sobre la magnitud histórica y espiritual del evento se reforzaba. La coincidencia de estos fenómenos naturales con la muerte de Jesús no podía ser vista simplemente como una casualidad, sino como una clara señal de intervención divina en desarrollo. Uno de los hechos más notables mencionados en las Escrituras en relación con la crucifixión es la resurrección de los santos, descrita en el Evangelio de Mateo 27, 52, 53. Según estos versículos, tras el fallecimiento de Jesús, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían fallecido resucitaron y entraron en la ciudad santa, apareciéndose a muchos. Este milagro no solo servía como un indicativo de la victoria sobre la muerte que Jesús proclamaba, sino también como una prueba inequívoca de su autoridad divina. Para quienes fueron testigos o se enteraron de estos eventos, la resurrección de los santos añadía una capa adicional de misterio y santidad al ya impresionante acontecimiento de la crucifixión. El centurión, al ser notificado de estos hechos, encontraba aún más razones para reconsiderar la realidad que hasta entonces había conocido. Si la muerte de Jesús había desatado tales poderes, ¿qué más desconocía o había subestimado sobre el hombre al que había ayudado a crucificar? Estos prodigios alimentaban la transición del centurión de una fe centrada en el poder terrenal y la autoridad a un entendimiento más profundo del poder espiritual y divino. La resurrección de los santos demostraba que la muerte de Jesús no era el final, sino el comienzo de una nueva realidad espiritual que él comenzaba a entender.
Al presenciar los eventos sobrenaturales y cómo Jesús afrontaba su muerte, el centurión no pudo ocultar su convicción. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, exclamó, marcando un cambio definitivo en su vida y creencias. Este reconocimiento no era una aceptación superficial, sino el resultado de un impacto emocional y espiritual profundo que vivió ese día. Su afirmación no solo reconocía la divinidad de Jesús, sino que también era un testimonio personal del cambio en su propia esencia. Al admitir esto, el centurión se abría a un nuevo camino espiritual, dándose cuenta de que había sido parte de un evento divino que superaba cualquier comprensión humana previa. Este reconocimiento también significaba un desafío a su pasado. Al aceptar la divinidad de Jesús, el centurión estaba contraviniendo las normas y creencias del Imperio Romano, que veneraba al emperador como una figura divina. Su nueva fe lo ponía en un camino de potencial persecución y dificultades, pero también de redención y esperanza. La proclamación del centurión se convertía en un momento decisivo, no solo para él, sino también para todos los que escuchaban sus palabras. Era un testimonio conmovedor que resonaría en los años venideros, influyendo en cómo otros percibirían los eventos de ese día y la figura de Jesús como el Mesías prometido. La declaración del centurión de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios marcaba el comienzo de una profunda transformación espiritual en su vida. Este momento de revelación se convertía en el catalizador que lo impulsaba a replantear no solo su carrera militar, sino también su propósito en la vida. Desde ese punto, el centurión experimentaba un cambio radical en su perspectiva sobre la religión, la autoridad y el poder. Regresando a su rutina diaria, el centurión reflexionaba frecuentemente sobre los eventos en el Gólgota, la imagen de Jesús en la cruz, sus palabras de perdón y los fenómenos sobrenaturales que había presenciado. Resonaban continuamente en su mente, motivándolo a buscar un entendimiento más profundo de lo que había experimentado. Este viaje espiritual no era fácil. El centurión enfrentaba dudas y conflictos internos, ya que su nueva fe lo colocaba en oposición a las prácticas paganas y las expectativas del Imperio Romano. A pesar de estas tensiones, su deseo de seguir el camino que Jesús había marcado era más fuerte que el temor a las posibles consecuencias. La transformación del centurión también se reflejaba en cómo trataba a los demás. Comenzó a actuar con una compasión y justicia que no había mostrado antes. Este cambio no solo sorprendía a sus compañeros y subordinados, sino que también empezaba a influir en aquellos a su alrededor, sembrando las semillas del Evangelio a través de su ejemplo viviente. Con su nueva fe, el centurión decidió dedicar su vida a difundir el mensaje de Jesús. Esta decisión marcaba el comienzo de una nueva etapa en su vida, donde su papel como líder militar adquiría un nuevo propósito. Empezó a usar su posición para proteger a los cristianos en lugar de perseguirlos, y promovía la paz en lugar de la violencia. El centurión también se dedicaba a profundizar en las enseñanzas de Jesús, buscando a los discípulos y otros seguidores que pudieran iluminarlo más sobre la vida y las enseñanzas del Maestro. Su posición como centurión le proporcionaba recursos y acceso que utilizaba para apoyar a la naciente comunidad cristiana, ofreciendo un refugio seguro y asistencia logística cuando era posible. Además, el centurión comenzaba a compartir su experiencia personal con otros, incluyendo a sus propios soldados y a cualquiera con quien se encontrara. Su relato era emotivo y auténtico y resonaba en los corazones de muchas personas que buscaban respuestas en un mundo lleno de incertidumbre y opresión. El centurión se convertía en un puente entre los mundos romano y cristiano, facilitando un diálogo que de otro modo habría sido improbable. Su conversión no solo transformaba su vida,
sino que también tenía un impacto significativo en la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano, demostrando que la fe en Jesús podía transformar incluso a los menos esperados. Con el tiempo, la figura del centurión fue venerada en la tradición cristiana como San Longino. Su historia se convirtió en un símbolo de conversión y fe profunda, y es celebrado como el soldado que reconoció la divinidad de Jesús durante la crucifixión y que posteriormente dedicó su vida al servicio del Evangelio. La devoción a San Longino se expandió, especialmente en comunidades que valoraban su historia de conversión y su papel como protector de los cristianos. Se le atribuyen varios milagros y su intercesión es solicitada, especialmente por aquellos que buscan valor para enfrentar grandes cambios o para pasar de viejas maneras a nuevas vidas de fe. La historia de San Longino también incluye leyendas que lo identifican como el soldado que, impulsado por un mandato divino, lanzó la lanza que perforó el costado de Jesús. Según estas tradiciones, este acto fue tanto un cumplimiento de las Escrituras como un momento de revelación personal para él, tras el cual su vida se transformó completamente. El culto a San Longino refleja la creencia en el poder transformador de la fe y en la capacidad de cualquier persona, independientemente de su pasado, de ser redimida y utilizada para fines divinos. Su festividad se celebra en varias partes del mundo y su historia sigue inspirando a muchos que enfrentan dudas o que están en posiciones de autoridad, recordándoles el poder de la fe y la misericordia. Después de su conversión, el centurión se implicó activamente en la difusión del Evangelio. Utilizando su influencia y recursos, contribuyó a establecer comunidades cristianas en diversas partes del imperio. Su conocimiento del aparato militar y político romano fue invaluable en la protección de estas comunidades emergentes contra la persecución. El centurión también participó activamente en la distribución de textos sagrados y en la coordinación de reuniones clandestinas para la adoración y enseñanza cristianas. Su habilidad para navegar a través de los complejos sistemas de poder romano facilitó la difusión del cristianismo no solo entre los desfavorecidos y marginados, sino también en ciertos círculos influyentes. Además, actuó como un vínculo esencial en el diálogo entre los líderes cristianos y las autoridades romanas. En varias ocasiones actuó como mediador en disputas y malentendidos, abogando por la tolerancia y el reconocimiento legal de los cristianos dentro del imperio. Su papel como propagador del Evangelio resalta cómo la fe puede no solo transformar individuos, sino también sociedades completas. Mediante su compromiso, el centurión demostró que la enseñanza de Jesús tenía un alcance global, capaz de superar barreras culturales y políticas y modificar corazones y mentes en todos los estratos de la sociedad. El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios por parte del centurión gentil es crucial porque resalta la universalidad del mensaje de Jesús. Este momento no solo fue fundamental para su transformación personal, sino que también simboliza la extensión del cristianismo más allá de las fronteras judías hacia un contexto más amplio. Este reconocimiento cuestionó las normas y expectativas del momento, mostrando que la fe en Jesús trascendía cualquier grupo étnico o cultural específico. El centurión, siendo gentil, representaba a las naciones del mundo que también serían influenciadas y transformadas por el Evangelio. La aceptación de Jesús por parte del centurión sirvió como un testimonio poderoso para otros gentiles que podrían haber visto al cristianismo como una mera secta judía. Su fe y su proclamación ayudaron a establecer que el mensaje de Jesús era pertinente y accesible para todos, independientemente de su origen o antecedentes.
El reconocimiento del centurión refleja un tema recurrente en el ministerio de Jesús, que a menudo eran los extranjeros, los marginados y los no judíos quienes demostraban una fe y comprensión más profundas de su mensaje. Esta inclusividad es esencial para el Evangelio y ha sido un motor clave para su difusión a lo largo de la historia. Tras su conversión, la vida de San Longino no fue fácil. Al comenzar a predicar el Evangelio y proteger a los cristianos, enfrentó numerosos desafíos y persecuciones. Su nueva fe lo puso en oposición directa con muchas normas y prácticas del Imperio Romano, especialmente aquellas que exigían lealtad religiosa al emperador. San Longino se convirtió en objeto de sospecha y desconfianza, tanto por las autoridades romanas como por algunos sectores judíos que veían al cristianismo como una amenaza a sus tradiciones. Su anterior posición como centurión le había otorgado respeto y autoridad, pero ahora ese mismo estatus lo convertía en un objetivo claro para aquellos que deseaban reprimir el naciente movimiento cristiano. A pesar de las amenazas a su seguridad, San Longino persistió en su misión. Su compromiso con su nueva fe y su valentía frente a la adversidad inspiraron a otros a investigar el cristianismo y convertirse también. No obstante, su influencia incrementó las tensiones con las autoridades, lo que eventualmente condujo a acciones más severas en su contra. Las persecuciones que enfrentó San Longino no solo destacaron las dificultades que los primeros cristianos tuvieron que superar, sino también la resistencia y la integridad de aquellos que, como él, habían experimentado una transformación profunda tras su encuentro con Jesús y estaban dispuestos a pagar el precio más alto por su fe. El martirio de San Longino es un testimonio de su devoción inquebrantable y del alto costo de la fe cristiana en un entorno hostil. Según la tradición, sufrió varios intentos de hacerlo renegar de su fe, incluidas torturas y encarcelamiento. Sin embargo, se mantuvo firme, reafirmando su creencia en Jesús como el Hijo de Dios ante cada desafío. Los detalles de su martirio varían según las fuentes, pero coinciden en su brutalidad y en el objetivo de convertir a San Longino en un ejemplo para disuadir a otros de adoptar el cristianismo. Se cuenta que fue decapitado, un destino común para muchos mártires cristianos de la época, sellando así su testimonio con su propia sangre. La muerte de San Longino no marcó el fin de su influencia. Por el contrario, su martirio inspiró a futuras generaciones de cristianos que lo vieron como un modelo de valentía y lealtad. Su historia se difundió ampliamente, fortaleciendo la fe de aquellos que sufrían persecución y sirviendo como un poderoso recordatorio del sacrificio que a menudo se requiere para seguir a Jesús. La conmemoración de su vida y martirio en la liturgia y la memoria de la Iglesia refleja la importancia de su legado. San Longino no solo es recordado como un mártir, sino también como un poderoso intercesor en el cielo, cuya existencia continúa inspirando a quienes desean vivir con integridad y valentía en su fe. El impacto cultural y espiritual de la conversión del centurión, conocido como San Longino, ha sido notable y perdurable. Su historia ha trascendido siglos, influyendo no solo en la espiritualidad cristiana, sino también en la cultura en general. Su conversión y martirio se destacan como ejemplos potentes de la transformación radical que puede experimentar una persona tras un encuentro personal con lo sagrado. Culturalmente, la figura de San Longino ha sido integrada en numerosas obras de arte, música y literatura, sirviendo como un símbolo de fe y transformación. Su relato resuena particularmente en contextos donde la redención y el sacrificio son temas centrales, ofreciendo un modelo de coraje y devoción inquebrantables frente a adversidades.
Espiritualmente, el legado de San Longino sigue motivando a los creyentes a mantener la integridad y el compromiso con sus valores, incluso en situaciones de persecución o incertidumbre. La firmeza de su fe y la autenticidad de su conversión son testimonios impactantes del cambio profundo al alcance de todos, independientemente de su pasado o condición social. El ejemplo de San Longino como un gentil que reconoció la divinidad de Jesús y dedicó su vida al servicio del Evangelio enfatiza la universalidad del mensaje cristiano. Su historia recuerda que la fe en Jesús está disponible para todos y puede resultar en una transformación significativa y perdurable, trascendiendo barreras culturales, sociales y étnicas para influir en personas de todas las naciones. El impacto del testimonio de San Longino se extiende también al ámbito de la educación religiosa, donde su historia se emplea como herramienta didáctica para enseñar principios cristianos esenciales. En escenarios como escuelas dominicales, seminarios y retiros espirituales, se estudia la vida y las acciones del centurión para ilustrar conceptos como la misericordia, la fe y la transformación personal. Este uso educativo ayuda a los participantes a encontrar maneras prácticas de incorporar su fe en la vida cotidiana. Además, la figura de San Longino ha sido fundamental en el impulso del diálogo interreligioso. Su conversión de pagano a devoto seguidor de Cristo proporciona un marco para el debate sobre la inclusividad y la aceptación en contextos interreligiosos. Este diálogo ha sido particularmente valioso en sociedades marcadas por la diversidad religiosa y cultural, donde la comprensión y el respeto mutuo son esenciales para la cohesión social. En áreas como la psicología y el asesoramiento espiritual, la transformación de San Longino se estudia frecuentemente para entender los procesos de cambio radical y cómo las experiencias espirituales pueden servir como catalizadores de transformación personal. Terapeutas y consejeros utilizan su relato para ayudar a las personas a manejar sus propias crisis de fe o momentos de duda, ofreciendo un ejemplo de cómo la introspección y la receptividad a nuevas creencias pueden conducir a una vida más completa y satisfactoria. San Longino también ha impactado en el arte y la iconografía cristiana. Numerosas iglesias y capillas alrededor del mundo exhiben estatuas, vitrales y murales que lo representan, especialmente en escenas que ilustran su crucial reconocimiento de Jesús en la cruz. Estas obras de arte no solo adornan los espacios sagrados, sino que también actúan como herramientas visuales que inspiran a los creyentes a reflexionar sobre su propia fe y compromiso espiritual. El centurión se ha convertido en un personaje popular en la literatura moderna y el cine, donde su historia se ha explorado en diversos géneros, desde el drama histórico hasta la ficción motivacional. Estas reinterpretaciones contemporáneas han mantenido vivo su legado, conectando con audiencias que podrían no estar familiarizadas con los textos bíblicos o los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Su legado se celebra en numerosas festividades y conmemoraciones en diferentes tradiciones cristianas, donde los devotos se congregan para celebrar su memoria y reflexionar sobre las lecciones de su vida. Estos eventos generalmente incluyen lecturas de las Escrituras, representaciones teatrales de su conversión y servicios especiales que destacan su importancia como ejemplo de fe y transformación. San Longino ha inspirado a numerosas organizaciones benéficas y grupos de voluntariado que llevan su nombre, enfocados en ayudar a los más necesitados y promover la justicia social. Estas organizaciones perpetúan su legado aplicando los principios cristianos de servicio y compasión, demostrando que una verdadera conversión se manifiesta en actos concretos de amor y apoyo a los demás. La vida de San Longino
sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos en posiciones de poder y autoridad, recordándoles que la verdadera grandeza proviene de servir a los demás y vivir de acuerdo con los valores de justicia, misericordia y humildad. Su historia es un testimonio poderoso de que el cambio es posible y que la fe puede inducir transformaciones profundas no solo en individuos, sino en sociedades enteras. La universalidad del mensaje de Jesús, reconocida por el centurión, se evidencia también en cómo superó las diferencias entre opresores y oprimidos. A través de su enseñanza y ejemplo, Jesús se dirigió tanto a los poderosos como a los marginados, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la paz que desafió las divisiones impuestas por el imperio y las estructuras de poder de su tiempo. Este enfoque inclusivo es clave para entender cómo el cristianismo se expandió rápidamente y atrajo seguidores de diversos orígenes. El reconocimiento de Jesús por parte de un oficial romano no solo simboliza la aceptación de Jesús más allá del judaísmo, sino que también marcaba el comienzo de un cambio en cómo el mundo romano veía al cristianismo. Desapercibida como una secta marginal y perseguida, comenzó a ser reconocida como una fe con un mensaje universal y atractivo, capaz de cruzar fronteras y unir a personas en un propósito común y en la adoración de un único Dios. La declaración del centurión también anticipó los debates teológicos futuros que surgirían sobre la naturaleza de Jesús y la inclusión de los gentiles en la iglesia. Estos debates serían fundamentales para la formación de la doctrina cristiana y para la expansión de la iglesia como una institución global. La afirmación del centurión de que Jesús era el Hijo de Dios ha resonado a través de los siglos, influenciando discusiones cristológicas y soteriológicas clave. Esta narrativa también ilustra la capacidad del cristianismo para proporcionar una nueva identidad y comunidad a quienes se sienten desplazados o insatisfechos con las estructuras sociales y religiosas existentes. Para el centurión, como para muchos otros en la antigüedad y en tiempos modernos, el cristianismo ofreció un sentido de pertenencia y un propósito que no encontraban en otros ámbitos. La figura del centurión también ejemplifica cómo el cristianismo puede motivar a individuos a enfrentar las injusticias de su tiempo. Al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el centurión estaba cuestionando implícitamente las jerarquías y autoridades que crucificaron a Jesús. Este acto de fe actúa como un recordatorio de que los principios cristianos a menudo incitan a cuestionar y reformar las sociedades en las que los creyentes viven. El legado de la proclamación del centurión persiste como testimonio del impacto duradero de un momento de revelación. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado a innumerables creyentes a reflexionar sobre la naturaleza de Jesús y sobre cómo el reconocimiento de su divinidad puede alterar radicalmente no solo vidas individuales, sino también el curso de la historia. Esta es una de las razones por las cuales la universalidad del mensaje de Jesús sigue resonando en un mundo diverso y a menudo dividido. El relato del centurión invita a una profunda reflexión sobre la redención y la posibilidad de renovación moral y espiritual para cualquier persona, sin importar su pasado. Este mensaje resuena de manera universal y atemporal, mostrando que la capacidad de transformación no está confinada a un contexto o era específicos. Al contrario, la lección que ofrece es válida en cualquier tiempo y lugar, reafirmando que siempre es posible optar por un camino mejor. Hoy en día, la figura del centurión se refleja en numerosas historias contemporáneas de personas que, ante un momento decisivo, descubren en su fe una nueva dirección para sus vidas.
Como el centurión, muchas personas experimentan conversiones profundas que alteran el rumbo de sus existencias, llevándolas a dedicarse a causas altruistas, a la justicia social o simplemente a vivir de manera más ética y compasiva. El impacto de la historia del centurión también alcanza la educación y la formación ética. En escuelas, universidades y seminarios, su conversión se estudia como un caso emblemático de cómo los valores y principios éticos pueden influir en la conducta personal y profesional. Este análisis ayuda a los estudiantes a comprender la importancia de la integridad y la coherencia entre creencias y acciones. La narrativa del centurión es un poderoso recordatorio de la importancia de la empatía y la comprensión en un mundo diverso y a menudo dividido. Al ilustrar cómo alguien tan integrado en el sistema de poder romano pudo adoptar una fe perseguida y marginalizada en su tiempo, la historia invita a las personas de hoy a superar sus prejuicios y a valorar perspectivas y creencias distintas a las propias. Esta transformación del centurión se ha empleado en contextos de reconciliación y paz, donde su historia sirve como ejemplo de cómo antiguos adversarios pueden llegar a comprenderse y apoyarse mutuamente. En regiones afectadas por conflictos prolongados, la figura del centurión puede inspirar a excombatientes a dejar atrás la hostilidad y trabajar hacia la reconstrucción y la paz. La influencia del centurión en la cultura popular también ha generado discusiones sobre la fe y la espiritualidad en la esfera pública y los medios de comunicación. Su historia despierta interés y debate sobre la naturaleza de la fe y su relevancia en el mundo contemporáneo, invitando a personas de diversas creencias a explorar estos temas en detalle. Además, en el ámbito de la consejería y la psicología, el relato del centurión se emplea para ayudar a las personas a enfrentar sus propios procesos de cambio y desarrollo personal. Los terapeutas a menudo citan su historia como un ejemplo de cómo los momentos difíciles pueden convertirse en oportunidades para un crecimiento personal y espiritual significativo. La perdurabilidad de la historia del centurión destaca la necesidad humana de relatos de esperanza y transformación en un mundo lleno de desafíos complejos y desalentadores. La historia de un hombre que cambió radicalmente su vida por su fe ofrece una fuente de inspiración y motivación que sigue siendo poderosa en la conciencia humana. El legado de San Longino no solo resuena como un eco del pasado, sino que también continúa siendo una fuente activa de inspiración y guía. Cada generación redescubre en su historia aspectos que se relacionan con sus propios desafíos y aspiraciones espirituales. Observando su sacrificio y su firme compromiso con su fe, los creyentes contemporáneos encuentran en él un modelo de cómo enfrentar valientemente las dificultades actuales. Más allá de su martirio, la historia de San Longino es un relato sobre la transformación personal que sigue siendo relevante en la actualidad. Nos muestra que la verdadera transformación a menudo implica sacrificio y que la auténtica fe se manifiesta en los momentos de mayor adversidad. Este mensaje es crucial en un mundo que constantemente desafía nuestras creencias y demanda una renovación constante del compromiso espiritual. San Longino también personifica cómo la fe puede derribar barreras. Su historia trasciende las diferencias de nacionalidad, raza y clase social, recordándonos que el mensaje de Jesús es universal y aplicable en todo tiempo. Esta universalidad se refleja en la devoción que personas de diversos contextos culturales y geográficos sienten hacia él, identifícanse con su figura en sus propias luchas y esperanzas. En las prácticas devocionales, San Longino es invocado frecuentemente en rituales y oraciones que buscan protección física para los ojos, así como claridad espiritual.
Sus seguidores buscan su intercesión para ver con mayor claridad la verdad y enfocarse en lo esencial de la vida, algo especialmente relevante en un mundo saturado de información y distracciones. La influencia de San Longino también alcanza los campos educativo y artístico, donde su imagen inspira obras de arte, literatura y composiciones musicales. Estas creaciones no solo embellecen lugares religiosos, sino que también sirven como herramientas educativas que difunden sus virtudes y su historia a audiencias más amplias, fomentando un diálogo continuo entre el pasado y el presente sobre temas de martirio, visión y conversión. San Longino también impulsa la caridad y el compromiso social en las comunidades que lo veneran. Su ejemplo inspira a muchos a servir a otros, especialmente a los más desfavorecidos, siguiendo su modelo de servicio desinteresado y compasión. Su festividad es un momento de unión comunitaria y renovación espiritual, donde los creyentes reflexionan sobre su propia vida de fe y buscan en San Longino la inspiración para perseverar en sus caminos espirituales. Estos eventos fortalecen la cohesión de la comunidad y consolidan una identidad colectiva basada en valores compartidos de resiliencia y fe. Finalmente, el legado de San Longino nos recuerda que cada individuo, sin importar su pasado, tiene la posibilidad de redención y transformación. Su vida demuestra que el poder transformador del amor y la gracia divina está siempre al alcance, ofreciendo oportunidades continuas para el crecimiento y la renovación espiritual. Esta es una verdad inspiradora y alentadora que sigue guiando a los buscadores de fe en todo el mundo.